el tema de fluidos de control. El equipo está conformado por Calcario Ramírez José Atila, una servidora, y Fruti Solache Roger Camilo. Un fluido de control es un fluido circulante utilizado en la perforación rotatoria para cumplir una o todas las funciones requeridas en las operaciones de perforación, terminación o reparación de pozos. Este fluido debe realizar las funciones para permitir una óptima perforación. Las funciones principales son enfriar y lubricar la barrena. Durante la perforación se produce un considerable calor que es absorbido por el fluido transportado a superficie para ser disipado. La barrena se lubrica y se reduce la fricción con la formación. Transmisión de potencia hidráulica a la barrena. Entre mayor sea la viscosidad del fluido, menor va a ser la potencia hidráulica ejercida a la barrena. Y entre mayor sea la viscosidad, también se van a hacer mayores las pérdidas por fricción con la formación. Transporte y acarreo de recortes a la superficie. El fluido debe de formar un flujo turbulento a través de la barrena para levantar y transportar instantáneamente los recortes a la superficie. De otra forma, estos van a interferir nuevamente con las operaciones de perforación. Control de presiones de la formación. El fluido debe ser capaz de contener todas las presiones o cualquier presión en el fondo del pozo, pero no debe de ser tan alto para crear excesivas presiones diferenciales, porque esto se podría traducir en una pérdida de fluido en una pérdida de circulación o una pegadura por presión diferencial. Estabilidad de las paredes del pozo. Esta función es prácticamente controlada por el enjarre de la formación y nos tiene que ayudar a contener las paredes de la formación, a evitar que se nos derrumbe o vaya a ocurrir un brote. Habido de la toma de registros eléctricos. El fluido debe de ser un medio conductor por el cual se puedan obtener las propiedades eléctricas de los fluidos en la formación. Sustentación de la TP y la TR. Esto es prácticamente la flotación que nos va a proveer este fluido para que nuestro peso de TP o TR sea menor que el peso nominal. Suspensión de los recortes. En esta función, lo que mayor va a influir es la gelatinosidad. Es una propiedad de los fluidos tixotrópicos que nos va a ayudar a la suspensión de los recortes cuando las operaciones de perforación se detengan momentáneamente. Para poder cumplir todas estas funciones, los fluidos de perforación deben tener propiedades para una óptima perforación, entre las cuales tenemos la densidad. La densidad es una propiedad expresada en términos de volumen. Esta nos va a ayudar a contener las presiones del pozo, pero como ya lo mencionamos, no debe de ser una presión excesiva para no provocarnos problemas diferentes. La viscosidad. La viscosidad es la oposición de un fluido a fluir. La viscosidad es principalmente para ayudarnos al acarreo de recortes a superficie y que no obstruyan con las actividades de perforación. La gelatinosidad, como ya lo mencionamos, es una propiedad de los fluidos tixotrópicos que nos va a ayudar principalmente en la suspensión de recortes. La permeabilidad, que tiene que ver con el control de filtrado. Bueno, en esta propiedad prácticamente es la formación de un enjarre óptimo que nos permita sellar las zonas permeables que se podrían filtrar a la formación. Este enjarre debe de contener arcillas o partículas muy finas que sean capaces de sellar los poros para que no haya filtrado. El pH es una característica de equilibrio de las propiedades químicas del fluido. Esta prácticamente va a controlar las demás propiedades y características de nuestro fluido. Para un lodo bentonítico normalmente se encuentra de 7 a 9.5 el pH y contenido de sólidos. Es tal vez la propiedad más importante que se deba tomar en cuenta para la preparación de un fluido, ya que el control de sólidos va a controlar todas las propiedades. Tenemos dos casos: cuando los sólidos agregados en superficie y los sólidos que se van agregando durante
la circulación del fluido. Los primeros nos van a controlar las propiedades principales, las propiedades iniciales del fluido cuando es su preparación, y las que son introducidas en la circulación pues van a ir modificando las demás propiedades y se tienen que ir regulando conforme la circulación. Bueno, tenemos factores de influencia para un fluido de perforación, como son la velocidad de perforación. Anteriormente hablamos de esta, y en la velocidad de perforación lo que nos va a influir puede ser la viscosidad y la densidad del fluido, la limpieza del agujero, donde lo más importante va a ser la viscosidad para el acarreo de sólidos, la estabilidad del agujero, donde nos va a influir la permeabilidad o el control de filtrado, y el programa de revestimiento. Bueno, el programa de revestimiento nos va a decir si al perforar estamos atravesando una zona inestable, y entonces el fluido se tiene que adecuar a esas necesidades. Evaluación de la formación. En este factor tenemos que un fluido puede provocar daño a la formación si no es elaborado adecuadamente. Entonces, en esta evaluación se debe de hacer lo posible por lo que el fluido cause el mínimo daño posible a la formación. Y selección del equipo. El equipo debe tener accesorios que nos permitan la eliminación de sólidos y una óptima circulación para que todo el proceso nos salga adecuado. Criterios para seleccionar un programa de fluidos. Bueno, entre estos criterios tenemos el tipo de pozo. Ya sea pozo exploratorio o pozo en desarrollo, el fluido nos debe dar las características necesarias para nosotros poder tomar información de registros, poder tomar muestras o núcleos de nuestra formación perforada, y también el fluido también nos debe proveer las características de controlar las paredes del agujero y también controlar las presiones que se vayan a encontrar de formación. Y para la reparación y terminación de pozos, como ya habíamos mencionado anteriormente, debemos de tratar de que el fluido diseñado produzca el menor daño posible a la formación. Tipo de formación a perforar. Entre las tres más probables tenemos lutitas deleznables, anhidrita y sal. Estas tres formaciones tienen características diferentes, las cuales van a controlar las características de nuestro fluido. En el caso de las lutitas es menos el riesgo, y en este caso nada más la realización de un buen enjarre con unas características apropiadas para controlar esa formación es suficiente. Pero en el caso de la anhidrita, la contaminación cálcica que se realiza al momento de la perforación puede presentar un problema para el control de los sólidos. Y en el caso de la sal, cuando se está perforando una zona masiva de sal, el fluido de perforación debe de contar con las características necesarias, y como puede ser que sea un fluido saturado de sal, o puede ser que el fluido tenga que desarrollar otras características para que no se formen cavidades o para que no nos vaya a ocurrir un deslave. Y entre las formaciones con alta temperatura debemos de tener en cuenta que algunas de las características de nuestro fluido se van a modificar dependiendo de la temperatura que tengamos. Formaciones con pérdida de circulación. En este caso debemos de tener un control adecuado de nuestras propiedades para que con la profundidad que se tenga o la zona que estemos perforando no tengamos una pérdida de circulación que nos pueda contribuir en otros problemas del pozo. Seguimos con la clasificación de los fluidos. Bueno, para explicar la clasificación nos vamos a basar en este diagrama, que vamos a iniciar con los fluidos de base aceite. Estos fluidos son los que contienen en su fase continua generalmente aceite o diésel, y en su fase dispersa agua, dependiendo del fluido del que estemos hablando. Estos fluidos nos van a ayudar a menor contaminación de la formación, son más estables en altas temperaturas, y también nos van a ayudar para un efecto menos visible en la corrosión, así como para el reuso, y también son recomendados para perforar zonas masivas de aceite. Bueno, tenemos los fluidos de emulsión inversa.
más se dispersa agua. Estos son estables a altas temperaturas y son también inertes a los contaminantes químicos. Y los lodos enteros de aceite son los lodos que están compuestos completamente de aceite y también son inertes a los contaminantes como ácido sulfídrico y anhidrita, y son utilizados en formaciones donde hay sal o en formaciones duras. Estos lodos también nos ayudan para el control de la corrosión en las tuberías. Y vamos a seguir con los fluidos neumáticos. Estos son utilizados en la perforación bajo balance o en perforaciones en zonas con presiones anormales bajas. Tienen una mayor velocidad de penetración, ayudan al acarreo de recortes y están controlados generalmente por la velocidad a la que se inyecta el fluido. Estos no deben usarse en formaciones muy inestables. Tenemos el gas seco, que es aire o gas inyectado por el espacio anular. Este tiene su dependencia de las características es por la velocidad a la que se inyecta el fluido y es utilizado en formaciones duras y en formaciones donde no son tan inestables. Tenemos la niebla, que esta es gas con pequeñas cantidades de agua y generalmente sirve para lo mismo que el anterior. Estas dos están controladas por lo que ya les mencionaba, que es la velocidad a la que se inyecta el fluido por el espacio anular, y su limitante es las explosiones que pueden tener cuando se está inyectando, las explosiones subterráneas. Después tenemos la espuma, que es agua o surfactantes, polímeros, arcillas surfactantes, inhibidores corrosivos, entre otras cosas, para tener una mayor eficacia. También son utilizadas en formaciones duras y es más densa que las anteriores. Esta solamente está con sus capacidades están controladas por la viscosidad del fluido que se necesite. Y finalmente en los fluidos neumáticos tenemos el lodo aireado. Al lodo de perforación utilizado se le va a inyectar aire seco para disminuir su densidad, y esto nos va a dar una mayor estabilidad o para controlar mejor las características. Después tenemos la clasificación de los fluidos base agua, que está dividido en no inhibido, inhibido y polimérico. Los no inhibidos tienen una subdivisión de agua pura nativo, agua bentonita y lignito. Esa es una inyección de agua pura. El lodo nativo es una inyección de agua pura que regresa con arcillas nativas. El agua bentonita es una inyección de agua más bentonita que ayudan a la carrera de recortes y al control de filtrado, y el lignito nos ayuda para la estabilización de las características. El inhibido está en base cálcico, base agua salada y base potasio. Estos generalmente, el de base agua salada es utilizado para zonas de sal, y el de base calcio y base potasio son utilizados con inhibidores y surfactantes. Y finalmente tenemos los poliméricos, que son uno disperso y alta temperatura de floculantes. Solamente son los que contienen polímeros para tener un mejor rendimiento y mejores características en nuestra perforación. Buenas tardes, a continuación yo les presentaré lo que son los problemas donde intervienen los fluidos de control. Como primero tenemos la pegadura por presión diferencial. Como sabemos, la pegadura por presión diferencial ocurre cuando la presión de columna hidrostática en el pozo es mayor que la presión de formación y la formación es permeable, como la arena, donde la resistencia de la fricción es función del espesor del enjarre. Como tratamiento de este problema, con el fluido de control podemos mantener el lodo cercano a la presión de formación para evitar grandes presiones diferenciales. Y otra solución podría adicionar aceite al lodo para que la acción humectante lubrique la barrena y evite estas posibilidades. Como siguiente problema usual tenemos el ácido sulfídrico. Como todos sabemos, el ácido sulfídrico es un gas muy venenoso que, si no es tratado adecuadamente, puede causar grandes desastres, y su principal problema es la respiración de este gas. Como tratamiento al lodo podemos tener alcalinidades altas para contrarrestar una reacción rápida de este ácido sulfídrico. Como siguiente tenemos los efectos de temperatura. Bueno,
Cuando se producen temperaturas excesivas, el lodo puede perder fuerza y ser ineficiente en sus propiedades, así como su aditivo y dispersante para la pérdida de fluido. Al igual, las altas temperaturas producen altas gelatinosidades, lo cual no es adecuado para el pozo, ya que, como había mencionado, si se producen altas gelatinosidades es difícil que cuando se tengan condiciones estáticas pasen en condiciones de circulación, se vuelva a generar esta circulación. Y como tratamientos debemos de mantener bajo contenido sólido. Para ellos debemos tener equipos mecánicos. Otro sería la adición de aditivos para la solidificación a altas temperaturas, que son mayores a 300 grados Fahrenheit. Como siguiente punto tenemos lo que son las espumas. Las espumas ocurren cuando hay una gran tensión superficial o hay entrada de aire mecánica, y hay dos tipos: la de superficie. Estas no son adversas. Las espumas internas, que sí son adversas, ya que restringen la circulación del lodo y el bombeo. Y como tratamiento tenemos que podemos agregar agentes químicos para reducir la tensión superficial y evitar la entrada de aire mecánica, ya sea por la vía de succión de las bombas. Y por último tenemos la corrosión. Como ya todos sabemos los efectos que produce la corrosión, y para esto debemos mantener el lodo en alcalina para retardar la corrosión. Bueno, a continuación les explicaré lo que son los equipos en el sistema de circulación, y primero les explicaré lo que es el ciclo del lodo en cualquier equipo de perforación. Como primer punto tenemos que el lodo está en la presa de succión. Este lodo es bombeado y asciende por la tubería vertical y desciende por el base de perforación en su camino hacia la barrena. Sabemos que si en su camino en la columna de perforación el lodo pierde esfuerzo por cizalla y por temperatura, entonces cuando es regresado a superficie por la línea de flote, este es degradado por las condiciones de fondo en el pozo, deshidratado y lleno de recortes. Una vez que pasa por la línea de flote, este pasa a lo que es primero una presa de descarga. En esta presa de descarga se instalan temblorinas donde se alejan los recortes de mayor tamaño, donde están las temblorinas, para después un tratamiento posterior. Y por último tenemos en la presa de succión de nuevo, se agregan nuevos aditivos, se repone la fase continua y se ajusta la densidad de lodo. Bueno, a continuación les explicaré lo que son los equipos que acabo de mencionar. Como primero tenemos las bombas. Las bombas quizás son el equipo más importante en el sistema de circulación, ya que estos dan la potencia hidráulica y permiten la presión y gastos adecuados para una buena limpieza del pozo. Y tenemos hay varios tipos. Lo más importante son las duplex. Las duplex están constituidas por dos pistones y son de acción doble, ya que circulan fluido por los dos sentidos y son buenos para reparación de pozos y perforación somera, y tienen una capacidad de trabajo máxima de 3000 psi. Y por segundo lugar tenemos lo que son las bombas triplex. Estas bombas triplex contienen 3 pistones de acción simple y son las más utilizadas en la industria petrolera. Como siguiente punto tenemos lo que son las presas de lodo. Estas generalmente son 3, que son las presas de descarga, la de asentamiento y la de succión. En la presa de descarga se instalan las temblorinas como primer paso para el equipo de control de sólidos, y las temblorinas son equipos instalados para remover partículas por medio de una malla que vibra mediante un rotor, y generalmente es para remover partículas mayores a 40 micras. Como siguiente tenemos la presa de asentamiento, que es donde se instalan los equipos de control de sólido para partículas de menor tamaño. Esto pueden ser hidrociclones y centrifugadoras. Y por último tenemos la presa de succión, que es donde se succiona de las bombas hacia el lodo. Bueno, aparte de estas presas tenemos otras presas, que son las presas de reserva, que tienen lodo de alta o baja densidad en caso de que haya pérdida de fluido, y las presas de baches, que estos contienen bajos volúmenes de bache de lodo. Bueno, como siguientes equipos tenemos los desgasificadores. Estos equipos sirven ya que usualmente perforamos formaciones con algún contenido de gas, y este puede ser tóxico. Entonces este desgasificador ventea lo que son los gases tóxicos.
Como siguiente equipo tenemos lo que son el agitador. El agitador sirve para homogeneizar el fluido en la presa de succión y evitar que se produzcan bancos gelificados de fluido. Bueno, siguiente, por favor. A continuación tenemos lo que es el tanque de viajes. Bueno, el tanque de viajes es una estructura metálica que contiene de 20 a 50 barriles y está seccionada en barriles en secciones de un barril para monitorear el pozo. Y este sirve para llenar continuamente el pozo y así darnos una idea de su volumen, tanto si decrece o incrementa para saber una condición del pozo. Sus componentes tenemos que lo que es el tanque de viajes, que está calibrado y medido. Tenemos un sistema de medición que es sensible, una línea de flujo y de llenado, bomba centrifugadora y tenemos una línea de espacio anular que viene de la línea de flote. Bueno, una de las funciones que tiene el tanque de viajes es cuando se mete o se saca tubería y tenemos que ver el volumen desplazado en caso de que se esté sacando tubería para ver si hay intrusión de fluidos de la formación, al igual que cuando se está metiendo tubería tenemos que ver el volumen ganado de fluido. Sí, por favor. Bueno, a continuación les presentaré lo que son los equipos del sistema LO2 como ejemplo para equipos terrestres en la división del norte. Como podemos ver, este sistema de LO2 está constituido, primero nos dice que debe de tener 10 presas, como ya les había mencionado, para 440 barriles, que son 70 metros cúbicos. El sistema de LO2 debe incluir sus específicas bombas, una estación para análisis del lodo ubicado entre la presa de asentamiento y la presa de sección, tanque de viaje con capacidad de 50 barriles, separador de lodo que tenga una capacidad de 750 galones por minuto, las bombas triplex de 1600 caballos de fuerza para una capacidad de 5000 psi como máximo, 7 pulgadas en pistones y 12 pulgadas en múltiple de succión, y el standpipe al igual tiene que ser al de la bomba triplex con una presión de trabajo de 5000 psi y su diámetro es de 5 pulgadas, al igual que la línea de flote. Bueno, este es el ejemplo para un equipo de petrolero terrestre. A continuación les voy a presentar una tabla donde se muestran los equipos según la norma de referencia 37 de Pemex, donde habla de los equipos submarinos para la perforación, reparación y terminación de pozos, el arrendamiento. Y esta norma nos habla de los equipos que deben de tener de acuerdo al equipo submarino que tenemos. Como primer equipo tenemos el convencional, que es para aguas someras menores a 100 metros. Siguiente tenemos para plataformas autoelevables, que son hasta 100 metros, de aguas someras y equipos flotantes de aguas someras y profundas hasta 500 metros y aguas ultraprofundas mayores a 500 metros. Como podemos ver, como primer punto de los equipos tenemos los hilos de cemento y varita. Los hilos son un depósito para el almacenamiento y control de materiales a granel, en este caso el cemento y la varita. Como ustedes pueden ver, la diferencia entre los equipos va aumentando. Por ejemplo, en el equipo convencional se tiene 760 pies cúbicos, al de autoelevables se va a 3000 pies cúbicos, al de equipo flotante de aguas profundas se va hasta 4800 pies cúbicos y de aguas ultra profundas hasta 15900 pies cúbicos. Entonces podemos ver la diferencia, ya que las profundidades de perforación son más grandes. Y como siguiente punto tenemos las unidades de alta presión, que en los primeros dos equipos se llegan a usar hasta 10.000 psi, y en los equipos de agua profunda y ultra profunda tenemos 10.000 psi para cementación y 15.000 psi para prueba, así como tenemos bombas de lodo triplex de 1600 caballos de fuerza para lo que es el equipo de aguas profundas, 5.000 psi, y para aguas ultra profundas hasta 7.000 psi. Al igual que los dos tenemos que tener equipos de desgasificadores para manejar 1000 galones por minuto, un separador de lodo con sus respectivas especificaciones y un quemador de color al 90-100% para 12.000 barriles por día. Royal Frutis, y continuando con la exposición, tenemos el sistema sintético ENCORE, que es aceite, base, olefina isomerizada. Bueno, el sistema ENCORE es un fluido de emulsión inversa libre de arcilla y de alto desempeño. El aceite base de fluido ENCORE es la olefina isomerizada. Es una mezcla éster de vegetales que proporciona un rendimiento superior en biodegradabilidad y es un recurso renovable.
El sistema se basa en una ingeniería avanzada de emulsión y polímeros capaz de eliminar el uso de ligníticos y arcillas organofílicas que ocasionan problemas de altas densidades equivalentes en circulación en pozos de aguas profundas. Bueno, las características principales de este sistema son la reducción de sólidos, ya que al no contener contenido de arcilla o de ligno organolíticos, la cantidad de los sólidos es mínima. Nulas estructuras de gel ocasionadas por las mismas arcillas. Usa una mayor proporción de agua, lo cual permite altas densidades de fluido, y esto nos mantiene con relaciones de agua-aceite altas. Bueno, los esfuerzos del gel son altos de formación rápida, pero débiles y por ende son fáciles de romper la estructura. Bueno, el bajo contenido de los sólidos, la frágil estructura de gel y la radiología relativamente alta genera una baja densidad. De temperatura, tenemos que la densidad del fluido dentro del pozo cambiará cuando la temperatura del fluido se quede en equilibrio con la de la formación. O la densidad del fluido en presas cambiará hasta que las temperaturas del fluido esté igual a la temperatura ambiente. Bueno, cabe mencionar que siempre se tiene que corregir la densidad, con referencia a la temperatura. El volumen del fluido dentro del pozo cambiará hasta que se equilibre la temperatura del fluido con la temperatura de la formación. Y el volumen en presas cambiará hasta que la temperatura se iguale con la temperatura ambiente. ¿Sí? Los factores relacionados con el diseño de los sistemas son, primero que nada, los hidratos de gas. Como ya todos sabemos, esto nos pueden obturar ya sean los risers, los preventores, línea de matar, línea estrangular. La geología o formaciones reactivas. Como todos sabemos, en aguas profundas las formaciones son muy poco consolidadas, ya que son relativamente recientes. En volúmenes de riser, diseño y logística de pozo, esto lo que nos lleva es grandes volúmenes de lodo, ya esto depende de la longitud o del diámetro de las tuberías. En pérdida de circulación, esto es cuando se pierde la circulación en el riser, al que baje el volumen del lodo, esto puede ocasionar que el riser quede vacío y por la presión hidrostática del agua daña el riser. En temperaturas bajas en la línea de flujo, como todos sabemos, en el fondo del mar la temperatura es muy baja y esto que ocasiona altas viscosidades. Otro sería limpieza del pozo, control del pozo y altos costos. La perforación en aguas profundas es de altos costos. Esto se puede combatir con una buena planificación. Bueno, esto será todo por nuestra parte y espero les haya gustado la exposición.